Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos precisamente sobre la participación política de las mujeres en los territorios, en los municipios. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son los retos? Pues de eso vamos a estar conversando con Mónica Edin Winter y con Claudia Pamela Chavarría Machado. Ellas son analistas de proyectos electorales del Programa para el Desarrollo en México de las Naciones Unidas, el PNUD como lo conocemos, y tendremos también la voz de la consejera electoral Dania Paola Rabel Cuevas del Instituto Nacional Electoral. Además, vamos a platicar sobre el libro Ecos del Corazón de diversas mujeres indígenas, que es un tributo a las voces femeninas que han quedado en la sombra de la historia oficial. Y para hablar del tema nos acompaña la compiladora de este esfuerzo, Tucarima Carrillo Díaz, presidenta del colectivo de mujeres de los pueblos originarios de Nayarit. Así que les invito a que nos acompañen. Porque estamos a un día de la conmemoración del voto femenino aquí en México, 71 años del voto de las mujeres, en una época muy importante en nuestro país, la primera mujer presidenta de la República, congresos en paridad, en todas las instancias, no solamente del Congreso Federal, sino también en los congresos estatales. La presencia de las mujeres es muy importante en términos numéricos, pero también con una voz propia. Tenemos gobernadoras si mi memoria no me falla, pero lo podemos corroborar en un minuto, con 14 gobernadoras en el país. En fin, tenemos una presencia muy importante de las mujeres en la vida política de este México. Así llegamos a los 71 años del voto femenino, pero todavía quedan espacios difíciles donde la participación de las mujeres pueda ser plena, donde la participación política de ellas se vea con naturalidad y puedan estar en la vida política de sus comunidades con la mayor tranquilidad. Y estos espacios son los municipios. ¿Qué está pasando en estos municipios, en estos territorios de nuestra República Mexicana? Pues es de lo que vamos a estar analizando precisamente en el programa del día de hoy en Análisis Feminista, y además con una presencia de mujeres pues extraordinarias. Déjeme iniciar por presentar a la consejera electoral pues del Instituto Nacional Electoral, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Bienvenida, consejera, un gusto tenerla aquí en Análisis Feminista. Muchas gracias, Lucía, el gusto es mío. Y bueno, tenemos además de la consejera dos investigadoras muy importantes. Ellas han estado haciendo un trabajo muy minucioso precisamente sobre la participación política de las mujeres en nuestro país a través pues de los proyectos electorales que se desarrollan del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, mejor conocido como PNUD, como lo conocemos en el argot cotidiano. Ellas son Mónica Edin Winter y Claudia Pamela Chavarría Machado, ambas de esta, bienvenidas Claudia, bienvenidas Mónica, un gusto tenerlas acá. Y bueno, pues vamos a entrar, consejera, ¿cómo vamos llegando a estos 71 años del voto femenino en México, en los municipios? ¿Cuál es la radiografía que hoy tenemos en este país? Pues tú hiciste una introducción muy precisa, Lucía, respecto a este tema, porque hemos tenido grandes avances. Por primera vez tenemos una presidenta de la República, tenemos congresos paritarios, tenemos también el Congreso de la Unión Paritario, incluso tenemos algunos congresos locales con más mujeres que hombres. Tenemos a 13 gobernadoras en funciones en este momento. Sin embargo, el ámbito municipal parece ser que sigue siendo un reto y todavía una bastión por conquistar. Yo lo advierto en dos sentidos. Primero, un reto para la paridad, porque es en el ámbito municipal en donde todavía no estamos logrando que
las postulaciones paritarias que también se tienen que dar para las presidencias municipales estén logrando el efecto de tener ya una integración paritaria en los municipios. Solo para mencionar un dato, en las pasadas elecciones, de las 1,794 presidencias municipales y alcaldías en disputa, solo 537 fueron ganadas por mujeres, lo que equivale al 29.9%, mientras que en diputaciones, por ejemplo, pues como decimos, sí tenemos más avances. En diputaciones locales, de 1,048, 563 fueron ganadas por mujeres, lo que representa el 53.44%. Entonces, ese es el primer reto. Y el segundo gran reto que yo advierto en el ámbito municipal tiene que ver con la violencia política contra las mujeres en razón de género. Como sabemos, tenemos un registro nacional de personas sancionadas. Este funciona desde el 7 de septiembre de 2020. Es un listado público de todas las personas que han sido sancionadas por cometer actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y a la fecha lo que podemos observar es que el 70% de los registros que tenemos ahí corresponden a actos que ocurrieron a nivel municipal. Y todavía, como bien lo señalaba, enfrentan diferentes dificultades las mujeres. El INE inició en este último punto, consejera, que usted toca sobre violencia política contra las mujeres por razones de género, en este proceso electoral que concluyó a mitad de año, un protocolo para acompañar a las mujeres o una especie de iniciativa que el instituto hizo para acompañar a las mujeres precisamente que enfrentaban violencia política por razones de género. Digamos, en esta iniciativa que el instituto dio a conocer y que caminó, ¿qué encontraron en este proceso? Precisamente cuando tenemos este dato que usted nos da, 70% de los registros en los municipios. ¿Con qué se encuentran las mujeres? Cuando hablamos de violencia política, aun cuando la ley es muy clara, ¿qué es lo que están enfrentando las mujeres en los municipios y cuáles son los acompañamientos que se les dio desde el INE? Bueno, creo que aquí es preciso hacer una aclaración. Como sabemos, tenemos distintos ámbitos competenciales entre las autoridades electorales. Entonces, el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, en el marco de este protocolo que mencionas, lo que hacemos es darle un acompañamiento, si así se requiere, y medidas de protección a quienes aspiran a una diputación federal, a quienes aspiran a un cargo al Senado de la República o, por supuesto, a la Presidencia de la República. En el ámbito local, este acompañamiento se tiene que dar a través de los organismos públicos locales electorales, dependiendo de cada entidad federativa. Hasta donde hemos dado seguimiento en el Instituto Nacional Electoral, la mayor parte de los organismos públicos locales electorales ya cuenta con este protocolo de acompañamiento y también de medidas de protección que se pueden dar en caso de que así lo requieran candidatas a presidencias municipales, candidatas a diputadas locales, pero sí es importante como hacer esta diferenciación. Por eso creo que también es bien relevante cuando hablamos de temas de los retos que están enfrentando las mujeres a nivel municipal, hablar también con las y los consejeros de estos institutos electorales locales. Muchísimas gracias. Sin duda ahí, bueno, queda por supuesto la responsabilidad, por decirlo de esta manera, en las instituciones electorales locales, que valdría la pena tener concentrado qué están encontrando y qué actuar están teniendo también las autoridades locales, porque yo supongo, y esto se lo pregunto a Mónica, ahí el papel que juegan las autoridades locales para seguir apuntalando la participación política de las mujeres en los municipios es fundamental. Mónica, cuéntanos ustedes desde el PNUD, digamos, ¿qué han encontrado? ¿Cuáles son los retos que avisoran? Ya nos dio un panorama la consejera que es muy preciso de lo que estamos encontrando. Ustedes en el territorio, ¿qué han ido mirando? Tanto Mónica como Claudia, si nos pudieran compartir. Muchas gracias, Lucía, y bueno, aprovecho para saludar también a tu auditorio y a la consejera Rabel, a mi colega Claudia, que estamos aquí con este diálogo. Y bueno, pues las instituciones locales, desde luego que son muy, muy importantes para que estos retos que viven las mujeres que quieren incursionar en la política
ya sea mediante puestos de elección u otros, ¿no? Trabajando en el funcionariado público, siendo titulares de instituciones, etcétera, pues no los tengan que vivir. Me refiero a aspectos como la violencia política en razón de género, discriminación y otros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar con organizaciones de la sociedad civil y con otras instituciones como la academia, etcétera, y trabajamos mucho también de la mano del INE. La verdad nos sentimos muy contentos de hacerlo. Yo en un momento te voy a platicar de una iniciativa en particular que tiene un enfoque importante en el ámbito municipal, y mi colega Claudia también te va a contar de otras iniciativas que tenemos aquí en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero desde luego el enfoque aquí es trabajar con diversos actores de la sociedad para trabajar con el objetivo de que exista igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que existe igualdad en las prácticas del día a día y no solamente en lo formal, ¿no? Como puede llegar a ser todo el mandato de paridad que existe en nuestro país, en todos los niveles de gobierno y en los 3 poderes del Estado. Y en concreto, mi querida Mónica, en el territorio, ¿qué han encontrado? ¿Cuáles son esos retos que están enfrentando las mujeres en el espacio municipal? ¿Qué tipo de violencia se están enfrentando? Claro, pues bueno, nos hemos encontrado con varias cosas que, pues desde luego el INE tiene datos muy precisos y también son de dominio público, ¿no? Por ejemplo, mujeres que tienen que renunciar a sus candidaturas o precandidaturas, hombres también, desde luego, ¿no? Pero por distintas situaciones o por distintos motivos, ¿no? También nos encontramos con que, pues, sufren amenazas, con que, bueno, algunos llegan hasta cuestiones que son muy fuertes, como por ejemplo asesinatos o secuestros o cosas más fuertes, ¿no? También es conocido que mujeres que incursionan en la política, bueno, pues no se les dan recursos o recursos suficientes para llevar a cabo sus campañas. Y bueno, todos estos temas que también ya conocemos como la carga tan pesada que las mujeres a veces tienen que responsabilizarse de ellas, como son todo lo que tiene que ver con cuidados de la familia, de hijos, de personas con discapacidad, etcétera, que en el caso de las mujeres, pues se ha estudiado que es más, se dedican más horas que en el caso de los hombres, ¿no? Esos son el tipo de retos que se ha encontrado a nivel municipal. Con el Instituto Nacional Electoral el año pasado trabajamos en 183 municipios de la mano de organizaciones de la sociedad civil, justamente para analizar estos temas, sensibilizar a la población en municipios y sobre estos temas y, bueno, como decía, trabajar en esto que se llama igualdad sustantiva. Y bueno, has tocado dos temas fundamentales y quisiera regresar con la consejera. El tema de los asesinatos de candidatas a, digamos, algún encargo municipal que ha señalado Mónica, las renuncias de candidatas. Y cuando habla de las renuncias, me llegó a la memoria lo ocurrido en Zacatecas. Esta renuncia, yo diría masiva, de candidatas, que quedó poco claro finalmente qué fue lo que pasó. Y volviendo a la responsabilidad de las instituciones locales, poca claridad del órgano electoral de la entidad para explicarnos qué había pasado. La renuncia de las candidatas era por motivos personales en general, vaya usted a entender lo que sea por ese tipo de denominaciones, pero cuando se fue rascando, consejeras, se fueron encontrando, pues violencia política, condicionamientos de esas candidaturas, pero algo que me parece muy grave es que algunas de estas candidatas que estaban registradas no fueron consultadas
para estar en esas listas nominales, lo cual me parece que es parte de estas dificultades también que se van encontrando, porque las que quedan como, digamos, faltantes son ellas, no los partidos políticos que las registran sin su consentimiento. ¿Ahí qué pasa con este tipo de situaciones, consejera? Precisamente en el pasado proceso electoral, en las 32 entidades federativas se registraron 7.420 renuncias, de las cuales 4.265, el 57% correspondió a mujeres. Un caso efectivamente muy llamativo y muy mediático fue el de Zacatecas, donde tuvimos 415 renuncias de mujeres candidatas. A partir de eso entablamos comunicación con el Instituto Electoral de Zacatecas para que pues, nos informara qué era lo que estaba ocurriendo. Y a través de su Comisión de Equidad de Género hicieron un análisis en donde se les preguntó a las mujeres por qué estaban presentando estas renuncias. Y aunque solamente en un caso adujeron motivos de violencia política por razón de género, me parece que no deja de ser emblemático precisamente esto que comentas, porque entre los motivos que expresaron para renunciar es que solo se habían registrado para que el partido conservara el lugar, que no era de su interés participar en el proceso o no tenían tiempo. Es decir, realmente ellas no querían ejercer este derecho político electoral que tienen para la candidatura y pues lo que deja entrever es que fueron usadas por los partidos políticos para estar apartando ese lugar, si se puede denominar así, porque todavía no habían hecho un trabajo interno con sus propias mujeres que trabajan al interior de los partidos políticos y que aspiran a esos cargos para hacer las postulaciones conducentes. Entonces, lo que hicieron fue en lo que veían quienes podían quedar como candidatas, agarraron muchas veces estos nombres, incluso a veces sin el consentimiento de las mujeres, para poder hacer los registros en lo inmediato y luego ir haciendo sustituciones. Sin lugar a dudas, creo que es algo que tenemos que revisar. En principio, esto, per se no constituye una infracción a la normativa electoral, pero creo que se tiene que empezar a generar criterios para que esto deje de ocurrir, porque también puede conllevar a una violencia política contra las mujeres en razón de género. Y aquí entramos a un tema fino que es la ética política dentro de los partidos políticos. El uso de un derecho ganado, como ha sido los derechos ganados electorales, político-electorales de las mujeres, y el uso que se hace por parte de las autoridades partidarias, de repente nos deja mucho que desear y han tenido que irse cerrando esos resquicios para evitar pues un mal uso de ellos. Estamos hablando precisamente de los retos que están enfrentando las mujeres en nuestro país, en este México de paridad, en este México de una presencia cada vez más contundente de las mujeres en el ámbito público, pues quedan todavía lugares donde la presencia de las mujeres no es tan fácil y ahí los municipios, por llamarles estos territorios que conocemos electoralmente también para poder participar políticamente, las mujeres pues están enfrentando dificultades que las llevan a condiciones de desigualdad, de violencia política. Ya lo señalaba la consejera en el apartado del segmento anterior, de violencia política contra las mujeres por razones de género, que sigue dificultando la presencia política de las mujeres en estos municipios. Y estamos hablando precisamente con la consejera Dania Rabel Cuevas, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, y con las dos investigadoras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Mónica Eden Winter y Claudia Pamela Chavarría Machado. Claudia, no creas que me he olvidado de ti. ¿Qué está pasando en el territorio? Danos ejemplos concretos de casos que ustedes han identificado de estas dificultades que se enfrentan, porque me vienen a la memoria casos que han sido emblemáticos en nuestro país y que nos han, pues eso, mostrado las dificultades que enfrentan las mujeres en los municipios, y pienso en Oaxaca, pero pienso también en Chiapas, estos casos emblemáticos que hemos visto donde las mujeres tienen que, pues prácticamente abandonar sus comunidades para poder ejercer
digamos, porque no lo ejercen, no siempre lo ejercen. Eufrosina es un caso precisamente de esta convicción por defender los derechos políticos. Ustedes del programa, ¿qué han encontrado? ¿Qué casos concretos nos puedes compartir? ¿Tienes tu audio? Muchas gracias. Ahora sí, ya. Muchas gracias, Lucía. Un saludo también a la consejera Dania Rabel, quien ha sido una gran aliada justo en estos temas. Y saludo, por supuesto, a mi compañera Mónica Edén. Sí, por supuesto, dentro de los proyectos y lo que, como bien menciona Mónica, mucho de nuestro contacto en territorios por medio de las organizaciones de la sociedad civil, compañeras que justo están buscando alguna participación política, como también organizaciones de la sociedad civil o dentro de algún partido político. Y es importante decir, como bien mencionas, casos los reconocemos también de manera y analizamos de manera diferenciada. No es lo mismo hablar de Oaxaca que de Nuevo León. Oaxaca ha sido un sitio donde justo mujeres no llegan ni al 15% a gobernar municipios de los 570 municipios en Oaxaca. Creo que todavía estamos cerca de los 70. Y como ejemplos específicos me vienen a la mente candidatas municipales que han sido criticadas públicamente por decir que descuidan a su familia por participar en la política. O estos casos en específico, el muy conocido caso en el que colgaron mantas en algunos puentes en el norte del país para decir que las mujeres como las escopetas cargadas y al rincón. Ese gran caso que alguna vez sacudió también en medios de comunicación para enviar no solo mensaje a la candidata, sino a la población en general de que las mujeres no deberían de pertenecer a la política, lo cual es completamente erróneo y una discriminación y atenta en contra de los derechos a la participación política y al ejercicio de muchos otros derechos. Es importante decir que, si bien ya han mencionado casos de violencia física extremos, también decirles que encontramos que muchas de nuestras compañeras y compañeros en los municipios nos hablan de la violencia simbólica y la violencia digital, que son muchos de los casos que se están viendo en territorio, es decir, desde WhatsApp se crean para difundir información de una candidata o difundir información errónea o difamarla, y por supuesto también enviar mensajes, como decíamos, esa violencia simbólica que significa construir o seguir reforzando estereotipos para que no vean a las mujeres como quienes pueden realizar un trabajo adecuado dentro de los puestos, ya sea no solo como presidentas municipales, sino también regidoras o síndicas, ¿no? También hay muchos otros niveles. Claudia, tú hablabas de que efectivamente no podemos pensar que todo el territorio se maneja de la misma manera. Ponías el ejemplo concreto en el caso de Oaxaca, donde de 570 decías, solo 70 municipios están gobernados, por decirlo de alguna manera, por mujeres. ¿Qué estado es el que más ha avanzado en el territorio municipal, Claudia? Pues no tengo el dato de cuál podría ser el que ha avanzado más en el territorio municipal, pero podría decirte que justo en las últimas elecciones sigue siendo un gran ojo sobre Oaxaca, porque durante el periodo anterior de las elecciones se recibieron, el INE también tendrá esas cifras, sobre cerca de 401 registros de personas sancionadas en violencia política en razón de género. Y la mayoría de estos casos se concentran en Oaxaca. Cerca de 142 se encuentran en ese estado. Entonces podría decir que, más allá de ver qué estado ha avanzado más, creo que deberíamos de ver qué está funcionando o qué podría funcionar para atacar de manera diferenciada y con interseccionalidad estos temas. No es lo mismo un estado de México, en donde también creo que son 52 municipios, y ahí se ha avanzado, podríamos decir que de seguro se ha avanzado en temas de presencia de mujeres a nivel municipal, a cómo significa el reto en Oaxaca o Veracruz o Tabasco, cuyas cifras siguen siendo altas. Sin embargo, yo sí creo que si vemos precisamente qué entidad
ha tenido mayor presencia de mujeres en los municipios, podemos también ir identificando qué se hizo bien en aquellos municipios que podría replicarse en otras entidades. Consejera, no sé usted cuál es el panorama, si es que lo tiene, de qué entidades precisamente pues han logrado avanzar o estamos, digamos, en las mismas condiciones de retos en todos lados. Fíjate que justo precisamente cuando se ha advertido que necesitamos hacer más para que las mujeres efectivamente lleguen a las presidencias municipales, porque no ha dado los efectos que estábamos buscando las postulaciones paritarias para estos cargos unipersonales en particular, hay algunos soples que han tomado la batuta y que lo hicieron particularmente en este proceso 2024 como Hidalgo, en donde Hidalgo lo que hizo fue hacer un análisis histórico de aquellos municipios que nunca habían sido gobernados por una mujer. Y a partir de eso dijo, en estos municipios los partidos políticos tienen que postular exclusivamente a mujeres. Y con eso aseguraron que en esos municipios llegara una mujer como presidenta municipal. Municipios donde tenían toda su existencia sin haber tenido a una presidenta municipal. Entonces, yo creo que esos son el tipo de medidas que están dando resultados y que nos están cambiando el panorama. Otro fenómeno que observamos es que en aquellas entidades federativas pequeñas como Colima, con pocos municipios, ahí sí no vemos esta brecha de desigualdad. Ahí incluso hay más mujeres que hombres como presidentas municipales. Entonces, hay que ver los factores pues desde varias perspectivas, qué es lo que está influyendo. Muchas mujeres en Jalisco, por ejemplo, se quejaban de, bueno, es que en los municipios más importantes de Jalisco, en los que tienen más poder económico, donde tienen mayor población, es donde más hay resistencia para que se postulen mujeres. Tenemos que observar si eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que nos está impidiendo también que lleguen más mujeres a estos cargos. Y esas son parte de las dificultades. Es decir, bueno, creo que aquí hay varios elementos. Yo ahorita te doy la palabra, Mónica. Uno tiene que ver con la voluntad política de los órganos partidarios, porque creo que ese es una primera barrera que tienen que enfrentar quienes deciden o quienes, pues sí, deciden concursar en los municipios. Y lo otro, esto que nos comparte la consejera, la voluntad política de la autoridad electoral territorial que busca las formas. El ejemplo de Hidalgo o el ejemplo de Colima que nos está poniendo ahora la consejera nos da pistas de que si hay voluntad podrían buscarse las mejores fórmulas, por decirlo de alguna manera, para seguir impulsando la presencia de las mujeres en los municipios. Mónica, ¿tú quieres compartirnos precisamente información de lo que ustedes han encontrado sobre la presencia de las mujeres en los municipios? Claro, gracias, Lucía. Pues justamente mirando información que se ha publicado en el INE sobre las elecciones de presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, y también relacionándolo con un estudio de ONU Mujeres sobre los gobiernos locales, bueno, nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Uno es que, y también refiriéndome a la pregunta que hacías, uno es que en 5 entidades fueron elegidas 50% o más de mujeres, ¿no? Una es Baja California Sur, que llegó hasta el 60%, otra Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas y Ciudad de México. Sin embargo, hay 3 entidades en las que hubo, o fueron elegidas menos del 20% de mujeres como presidentas municipales, que fueron Nuevo León, Chiapas, como mencionabas, Claudia, y Morelos, ¿no? Por otro lado, bueno, esto de 30 entidades que hubo elecciones de presidencia municipales, pero bueno, para no irnos con un dato no tan optimista como mencionaba al principio la consejera Dania, de que el 29.9% de presidencias municipales correspondieron a mujeres. Cuando vemos los datos de las regidurías, nos damos cuenta que más del 50% las obtuvieron mujeres, casi el 55%, y las sindicaturas,
por arriba del 60%. O sea, hay muchas mujeres como síndicas, por arriba del 65%. Muchas mujeres como síndicas, como regidoras o en concejalías. Y si hacemos como una suma entre estos tres, pues nos encontramos con el dato de que las mujeres en los órganos deliberativos locales, como lo llama este estudio de ONU Mujeres, pues según los datos de la elección pasada, llegaron casi al 54%, ¿no? Entonces, muchas mujeres en los gobiernos locales. México es uno de los países en el mundo donde hay más mujeres en los gobiernos locales. Fíjense, en el mundo el promedio era del 35.5%, y México tenía el 47% de mujeres en gobiernos locales, siendo el sexto lugar mundial. Entonces, yo creo que con los datos que tenemos de esta reciente elección, pues seguramente estaremos mejor posicionados en este estudio que comentaba sobre los órganos deliberativos locales. Consejera, ¿qué le dice esta información? Es decir, sin duda es bueno tener optimismo y decir sí, qué bueno que avanzamos en regidurías, qué bueno que se avance en sindicaturas, pero seguimos teniendo aún estos retos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, a ver, creo que también muchas veces los buenos números que tenemos en regidurías son consecuencia de que no tenemos presidentas municipales. Entonces, cuando no llegan como presidentas municipales, se quedan como regidoras y por eso aumenta considerablemente el número de mujeres regidoras. Pero efectivamente donde seguimos viendo que sigue siendo un gran obstáculo para que las mujeres lleguen es ya como titulares del municipio. Incluso se han hecho análisis también a través de ONU Mujeres en donde han tratado de desentrañar qué es lo que está ocurriendo a nivel municipal. Y lo que dicen es que es un ámbito en donde se juntan más a lo mejor las pasiones un tanto más domésticas, el propio conocimiento local de la propia ciudadanía, y suele ser un ambiente mucho más hostil para que las mujeres puedan hacer política. Se mezclan con cuestiones personales y se reproducen con mucho más reiteración, estereotipos y prejuicios de género, ¿no? Entonces, creo que eso sigue siendo muy grave. Una de las cosas que nosotros hicimos para tratar de que tuviéramos esta igualdad sustantiva a la cual nos hablaba Mónica, es que también los partidos políticos para estas elecciones destinaran al menos el 50% de sus recursos para sus candidatas y el 50% de los tiempos en radio y televisión para las mujeres candidatas. Y, por ejemplo, seguimos viendo en el tema de los recursos que a nivel municipal seguimos teniendo un reto. Por ejemplo, el partido político local Esperanza Social en Nuevo León no destinó el 50% del financiamiento público para sus 11 candidatas a las presidencias municipales. De las 11 no les dio a ninguna el 50% de los recursos que tenía que darle. El PRD en Sinaloa no destinó el 48.46%. El PRI en Sonora no destinó el 44.69%. Movimiento Laboralista Guerrero en Guerrero el 31.39%. Todos estos son datos a nivel municipal en donde no les están dando todos los recursos a las mujeres candidatas para que puedan competir en condiciones realmente igualitarias. Muchas veces hemos dicho, bueno, a ver, está muy bien el principio de paridad de género, las postulaciones paritarias, pero si las mujeres no encuentran las mismas condiciones en cuanto a recursos para poder hacer campaña, en cuanto a acceso a radio y televisión, en cuanto a cobertura de medios, siguen estando en una gran desventaja. Siguen enfrentando esta desigualdad, uno porque son doblemente cuestionadas, esto que usted señala, consejera, en términos de a mayor, digamos, terreno, en términos de la presencia en el terreno, ¿no? No es lo mismo buscar la candidatura federal, digamos, que puede diluirse o ampliar el espectro, que en una comunidad donde todo el mundo te conoce. Es decir, tú vas a hacer campaña prácticamente con los vecinos al lado, porque es ahí donde estás tú compitiendo, en estos territorios, y donde usted está señalando precisamente como el espacio más hostil
para la participación política de las mujeres. ¿Cómo se refleja esta hostilidad hacia ellas en este territorio donde es tu vida cotidiana, ¿no? Es como la extensión de la familia, yo diría a veces en los municipios. Sí, lo que observamos muchas veces son pues historias de difamación, ¿no? Que se vinculan con cuestiones personales, con cuestiones de su vida íntima, en donde sabemos que decir algo de una mujer y de un hombre que tenga connotaciones sexuales no tiene absolutamente el mismo impacto, justamente por todos los prejuicios de género que tenemos. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo mucho haber estado en una plática con mujeres de Oaxaca que estaban en el ámbito municipal. Y ellas hablaban mucho de que pues se les difamaba a través de Facebook y a mí me llamaba la atención porque varias de ellas estaban en municipios en donde yo tenía el mapa de cobertura de internet y no tenían internet. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo está pasando esto y por qué tanta difamación a través de esta red social? Y lo que decían es que si bien es cierto el municipio no tenía internet, entonces había una tiendita cerca de ese municipio que sí tenía cobertura, ahí iban, descargaban todo y ahí era cuando se dan cuenta de todos los posts que habían puesto en contra de ellas, ¿no? Entonces, a ver, ese tipo de prácticas son muy comunes y tienen una mayor afectación en lo más inmediato, en la vida familiar de las mujeres, porque justamente todo el mundo se conoce. Entonces, el impacto que les puede generar, pues desincentiva su participación política, porque dicen, vamos, no vale la pena a lo mejor poner en riesgo mi matrimonio, mi prestigio, mi reputación, por hacer una trayectoria política. Y la de los hijos, porque la violencia contra las mujeres no se queda en la persona. La violencia contra las mujeres se extiende al núcleo familiar, a la familia, si tienes hijas, hijos, matrimonio, pero la mamá, el hermano, la prima, todo el mundo convive ahí y son señalados por lo que se pueda decir y me parece que eso siguen siendo estas dificultades que nos enfrentan, que es muy parecido para las mujeres periodistas, para las mujeres en la política, el tipo de señalamientos. Estamos a un minuto de terminar este segmento y ¿con qué cerraría, Mónica? ¿Con qué cerraría, Claudia? Prácticamente una frase para lo que viene, pensando precisamente en 71 años de voto femenino. Claudia. Diría que justo la lucha por la igualdad política municipal no solo beneficia a las mujeres, sino que fortalece la democracia y el desarrollo local en conjunto. Gracias, Claudia. Mónica. Yo creo que la frase de mi colega es muy buena, ¿no? Y creo que en los municipios tenemos que jalar con todos los actores que hay, ¿no? Para lograr esta igualdad con escuelas, con instituciones, con los institutos electorales locales, etcétera, para lograr cambios sustantivos. Vamos a irnos un poquito de lado para hablar precisamente de las comunidades, de los territorios, pero desde otro lugar. Vamos a hablar ahora con Tucarima Carrillo Díaz. Ella es presidenta del colectivo de mujeres de los pueblos originarios de Nayarit, porque hay un libro muy, muy bello que necesitamos conocer, acercarnos, que es precisamente Ecos del Corazón de diversas mujeres indígenas. No voy a pronunciar porque temo decirlo mal, pero si Tucarima me ayuda, lo puedo pronunciar perfectamente y así no tenemos que hacer correcciones en este momento. Tucarima, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes a todos, a todas ustedes de tu radio, los radioescuchas, que acunen Titeba Tucarima. Gracias por darnos voz a las mujeres de los pueblos originarios de Nayarit. Sí, Ecos del Corazón de diversas mujeres indígenas, Ucariwa y Yarita, Murebaku ella. Es un libro de antología de escritura de mujeres de mi pueblo, Paso de Álica, municipio de Nayar. Es una antología en el cual soy compiladora, su servidora, y bueno, desde ahí narramos, nos reescribimos como mujeres indígenas, como mujeres de pueblos originarios de Nayarit. Tucarima, cuéntanos cómo fue que nace esta idea de recuperar
las voces, porque acá hay una parte importante. Se dice que quedaron a la sombra de la historia oficial y que con este libro se busca traerlas a la luz. ¿Cómo surge esta idea y cómo se va concretando? Cuéntanos un poco. Así es. Bueno, nosotros nos empezamos a reescribir y a tomar este proyecto desde el 2021, justo cuando estábamos en la pandemia, cuando estábamos todavía en esos momentos difíciles para el mundo, para las comunidades indígenas y bueno, aprovechando los medios, algunas que teníamos la accesibilidad de poder conectarnos, nuestras maestras fueron Nadia López, Rubí Santa, poetas, y bueno, de manera virtual nos pudimos coadyuvar en la entonación de la escritura. Sin embargo, posteriormente, las que tomamos el taller, fuimos a terreno, al campo, también a arropar a las demás mujeres, y así nació el libro. Allí escribe mujeres que son juezas auxiliares, que fueron juezas auxiliares de su comunidad, que tuvieron cargos comunitarios como y también gobernadoras tradicionales, mujeres de esos espacios, cargos públicos que muy poco podemos acceder las mujeres. Su servidora también como servidora pública síndico municipal justamente en el 2021, y pues son experiencias que ahí narramos cómo la pasamos, cómo vivimos, cómo lo sentimos, los cargos, y son historias bonitas de algunas de las compañeras que alcanzamos a acceder a estos espacios de, pues, un poco de decisión, porque también ahí hay violencias a veces y es difícil el caminar. Pues se une muy bien con lo que habíamos venido hablando precisamente tanto con la consejera electoral y las analistas sobre las dificultades para las mujeres para lograr precisamente llegar a cargos de elección, es decir, no es sencillo, enfrentan dificultades. Tu Karima, cuenta o transmítele a la audiencia alguno de las historias que tal vez para ti son más significativas por lo que tú te tocaron el corazón, porque te recordaron algo, de estas mujeres que van compartiendo sus historias en este libro, Ecos del Corazón de diversas mujeres indígenas. ¿Qué vamos a encontrar quien se acerque a este libro? Cuéntanos alguna de esas historias. Pues sí, pues yo cuando porque fui la compiladora y estuve como traductora, intérprete y luego algunas veces transcribiendo todos los textos, porque no todas las mujeres pues sabemos escribir, algunas pues apenas tienen el nivel básico y otras que no. Entonces así fuimos arropando a todas para poder lograr pues hacer visible ese proyecto. Una de las historias que puedo comentarles es una señora de 65 años que es la abuela de todo el pueblo prácticamente, y es una historia pues muy bonita en donde ella nos narra, hasta nos canta en su propia lengua, nos deja ahí transmitida sus compendio de canciones, porque hay cantautoras en lenguas indígenas. Es algo muy bonito. La señora Nicolasa, que es una persona pues especial, de las personas con mucho poder dentro de la comunidad, como una persona mayor y respetable. Y decirles que este libro también comprende la voz de las 4 etnias del estado, es decir, que aquí en el estado de Nayarit habemos 4 etnias, que es la mexican, mexicanera, tepehuana mexicanera, nayeri y wixárika. Entonces, las 4 voces del estado, de que hay mujeres de las 4 etnias del estado están plasmados aquí, y una de ellas es la que ahorita están sufriendo mucho, desgraciadamente, por sus territorios, está siendo violentado de manera que ya están siendo desplazadas familias, mujeres están abandonando sus comunidades. Ese es el municipio de Guajicori.
y dos de las que escriben ahí son de ese lugar conflictivo en estos momentos. Estas mujeres han sido, pues, mujeres guerreras que han salido avante dentro de todas las múltiples violencias que les ha pasado desde la niñez, desde la adolescencia, y han salido de ese peligro constante que vivieron, a ser profesionistas, mujeres jóvenes profesionistas hoy en día, que una de ellas es enfermera naval, con orgullo así lo digo, y ella se califica, se describe de esa manera, que es una mujer poderosa, que es una mujer que ha salido de muchas situaciones tristes, lamentables, pero que su perseverancia la ha ayudado a convertirse en esa gran profesional en donde se ha convertido, ella se califica así, en una excelente enfermera naval. Y quiero dejar esto aquí, puesto que son una de las etnias que son minoría aquí en el estado. Prácticamente andan en un porcentaje de 1,800 hablantes en descenso, y que en este conflicto yo creo que les va a perjudicar mucho. Ellas me comentan a mí de manera directa que lo han sentido mucho, el desplazamiento forzado por violencia actualmente. Por esta violencia criminal, a eso te refieres tú, Karima. Así es. A ver, ¿por qué es tan importante acercarse a las mujeres indígenas? ¿Por qué es tan importante recuperar sus voces, sus experiencias, tú, Karima? Es muy importante, yo les decía, puesto que estamos viviendo momentos coyunturales también en los pueblos indígenas, y las mujeres indígenas poco hemos sido partícipes, o nos han hecho ser partícipes en las acciones de gobiernos, desde en las consultas, porque la mayoría de las veces se les cita a los hombres, o los que pueden ir son los hombres, y muchas veces en esta consulta, por ejemplo, tuvimos una experiencia de que nos dijeron, pues es que solamente tienen que ir las personas que tienen sello, que tienen cargos, que tienen, y ellos me decían, eso, ¿verdad? Que tenían que ir solamente a la consulta o a las reuniones en donde previeron las acciones gubernamentales, como justicia para los 4 pueblos indígenas, el plan de justicia, y yo les decía, pues es que las mujeres, ustedes saben que nosotras no somos autoridades, la mayoría, a quienes se les va a consultar, a puros hombres, porque los hombres son los que tienen puros cargos. Entonces, en ese sentido, pues dialogamos todas y empezamos a narrarnos y a reescribir para que nuestra voz resuene, y conozca los sentires de las mujeres, los pensares, lo que vivimos. Y bueno, trae buen augurio, porque una de las escritoras hoy la nombraron en este mes orgullosamente encargada del INPI, de la representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Jalisco. Es Wixárika también, nuestra compañera América Enrique, quien la felicito por este medio. Y bueno, este libro trae buena vibra, y porque las mujeres tenemos que también estar en esos espacios de decisión, en toma de decisiones. Desde aquí les mando un abrazo a mi compañera América Enríquez, quien será la representante del INPI en el estado de Jalisco. Tú, Karima Carrillo Díaz, ¿dónde nos podemos acercar al libro? ¿Cómo lo encontramos? Cuéntanos, para ir cerrando en esta conversación. Bueno, el libro lo podrán encontrar, es un proyecto financiado por PAGMIC, entonces en cultura a nivel nacional seguramente ya los estarán repartiendo a sus bibliotecas públicas, en donde hayan ese tipo de espacios de oportunidad, que lo puedan buscar adelante. Y bueno, también lo tendremos a la venta seguramente, ya que nos lleguen los ejemplares en vivo, y poder pues vincular con las presentaciones, con las mujeres también, para que las vean, las escuchen de su propia voz.
Pues estaremos muy atentas a que nos compartas precisamente cuando ya esté al acceso del público para que puedan precisamente conocer las voces de las mujeres indígenas, estos ecos que necesitamos hacer que resuenen. Muchísimas gracias, Tucarima, por estar acá esta mañana con nosotras. Pampari Youth United, gracias por darnos voz, gracias por darnos justicia por este medio y darnos voz a las mujeres de los pueblos originarios. Pampari Youth. Muchas gracias, Tucarima Carrillo Díaz. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartirnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y recuerde que pueden escuchar el resto de nuestros programas a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.